Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fanny Emilia Jiménez Elú, soy licenciada en informática y el día de hoy vengo a traerles el tema del resumen y sus pasos para elaborarlo. El plan de esta sesión pues es conocer qué es un resumen, su función, los pasos para elaborarlo, lo importante de un resumen, lo que no se debe hacer en un resumen y las herramientas ofimáticas para poderlo realizar de una manera profesional. El tema es el resumen y los pasos para elaborarlo. Ok, el resumen, como ya muchos conocemos, pues los resúmenes nos enseñan desde que estamos en la primaria y pues es básicamente extraer información importante de un texto y sintetizarla lo máximo posible, extrayendo las ideas principales. ¿Para qué sirven los resúmenes? Los resúmenes básicamente fueron diseñados pues para repasar brevemente algún tema. Si estamos estudiando para un examen y la información es muy vasta, pues hacemos un resumen de toda esa información para que sea más fácil digerirla y recordarla. También para verla rápidamente en el caso de una revisión rápida, y también pues lógicamente que el resumen apoya la comprensión lectora porque nos ayuda a estar leyendo y comprendiendo lo que estamos leyendo. Pasos para elaborar un resumen. Primero que nada, pues tenemos que leer la información. Y al leer la información me refiero no solo a leerla y nuestra mente estar en otro sitio, sino que tenemos que estar en la mente ahí. Leer la información las veces que sean necesarias y ya conforme la vamos leyendo, pues vamos analizando la estructura de dicho resumen. Debemos de subrayar lo más importante que veamos en ese resumen. Lo más importante se refiere a esas ideas que nos quiere transmitir la persona que escribió esa información o donde está esa información, ya sea un libro de texto del escolar o ya sea un artículo. Entonces tenemos que subrayar las ideas que conlleven a la idea principal de ese texto. También tenemos que detectar pues esas ideas al momento de estar leyendo, estructurando y subrayando. Tenemos que realizar el resumen del 25%, es decir, del total de la información solamente nos vamos a quedar con el 25% de ella. Y al final pues revisamos lo que ya tenemos en el resumen para saber si es entendible, si es realmente lo que quiere transmitir el autor o los autores, y con esto pues ya poder estudiar o repasar la información de ese texto que acabamos de leer y de resumir. Que algunos puntos importantes del resumen es que todo resumen debe llevar una cohesión, una coherencia y una adecuación. La cohesión se refiere a la unión de palabras o de frases dentro de ese resumen, que sí exista ese ensamble, es decir, como un rompecabezas. Podemos unir las piezas que permiten esa embonación, pero en la coherencia esas piezas nos tienen que transmitir la imagen de rompecabezas que tenemos que armar. No simplemente es unirlas, por decir una, ponerlas volteadas y otras no, sino que esa cohesión permite la unión, pero la coherencia permite que el texto transmita algo, que sea entendible, no que el texto esté ahí y nosotros no entendemos nada, pero están muy unidas las palabras, pero no sabemos de qué está hablando porque parece que está hablando en otro idioma que no logramos comprender. Entonces tiene que haber un sentido y una relación de esas uniones. Las adecuaciones pues es que cumpla con la ortografía, con la gramática, con todos los principios y normas que debe tener un texto, y si es necesario pues tenemos que hacer las adecuaciones que se requieren. Lo que nunca se debe hacer en un resumen pues es agregar información de opiniones personales. Yo pienso que este texto habla de esto y yo pienso que debe haber sido de otra forma, o agregar información de las fuentes, poner gráficas, poner dibujos, poner otra cosa que no haya estado ahí. El resumen es información de un texto que está ahí y tenemos de respetarlo, porque si empezamos a analizarlo, que es otra cosa que no se debe hacer, bueno, se debe analizar para comprender, pero no analizar para llegar a una interpretación propia, porque si hacemos eso ya estamos entrando más bien a lo que es un ensayo. Entonces el resumen es comprensión, pero lo tomo y lo paso pero en una forma más pequeña. No debemos de dar ejemplos, por ejemplo, poner una línea y decir como, por ejemplo, en el caso de no, si no viene ahí no podemos agregar.
Podemos agregar algunas palabras para que se forme la cohesión y se hagan las adecuaciones que se deben de hacer, pero no sin alterar demasiado el texto original. No debemos alterar el texto original, debemos de copiar cualquier parte del texto por cumplir con la cantidad de que se llamaría resumen. O sea, voy a cumplir con mi 25, copio esto y ya se acabó. No, es leerlo y tomar las partes que realmente transmiten esa idea principal o esas ideas principales. No podemos ponerle otro título si estamos hablando, no sé, de México independiente, ponerle los mexicanos somos primero o viva México. Si el tema del artículo, del texto es México independiente, que debe quedar tal cual. Lo que podemos hacer es que al final poner resumen elaborado por y ya ponemos nuestro nombre. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Si alguien tiene una pregunta, me gustaría que participara, pues para que todos nos retroalimentáramos con el tema. Pero algunos tips que les puedo poner, pues es que para poder realizar un resumen y que quede comprendido, es que debemos de apartar todas las distracciones, ya sean virtuales o presenciales, separar secciones del texto para que sea más fácil hilar las ideas del mismo, también concentrarnos utilizando algunas estrategias como música adecuada, ponernos a tratar de comprender relacionando el texto con algo de nuestra vida, anotar pequeños puntos a los costados de los párrafos o separando aparte de subrayar con el marcador, pues podemos poner algunas líneas o cuadros o llaves que nos permitan como ir formando ese 25% que al final nos va a quedar. Como conclusión, pues el resumen debe ser conciso, coherente, claro, ordenado, debe tener relación, debe ser una ayuda para una rápida conclusión. No podemos tener un resumen de 80% del texto, pero entonces estaríamos leyendo otra vez el texto y eso no nos ayuda a llegar a una comprensión rápida. También el resumen debe responder a todas las preguntas que nos llevan a las ideas principales o al objetivo de ese texto, que es el cómo, el dónde, el por qué, el para qué, el qué. Entonces el fin principal del resumen pues es apoyar el estudio, la comprensión y a recordar y repasar con facilidad. Ok, para este tema se va a realizar una actividad que sería elaborar un resumen de máximo una cuartilla en el procesador de textos. El más conocido pues es Word. En el caso de utilizar algún otro sistema operativo, otra herramienta, pues utilizar el que se le parezca. La cuartilla pues se refiere a una hoja tamaño carta y es sobre el texto la movilidad como un derecho en el Universal, que les voy a agregar la página abajo de este video. Y tienes que seguir algunos criterios que son la fuente, el tamaño de la fuente, el interlineado, el texto, el título y el margen. Para aquellos que tienen dificultad con utilizar Word, les voy a dar un pequeño mini tutorial para que rápidamente se les quede ahí, para que se sirva de apoyo en la realización del resumen. Ok, primero que nada pues tenemos que nosotros seleccionar el texto, o antes de ponerlo pues seleccionamos en la fuente se cambia aquí el tipo de fuente, aquí se cambia el tamaño, aquí se pone negritas, aquí se pone cómo se va a ver, esta es la justificación, esto es centrado. El título, si lo quieren poner ustedes, pues lo escriben aquí y ya lo justifican, lo ponen centrado aquí, pero seleccionándolo, o lo seleccionan y luego lo centran, después le ponen o si quieren poner el formato de título que viene en lo que son la barra aquí en la sección de estilos. El interlineado se cambia aquí en la parte de párrafo, le ponemos 1.5, ok, es esto de aquí. También los márgenes, tenemos que irnos a la parte de formato, la pestaña, y tenemos que cerciorarnos que la hoja sea tamaño carta, porque a veces en algunas computadoras se pone por default lo que es el tamaño A4. Verificamos que sea tamaño carta, le damos la orientación pues vertical y los márgenes pues normales. Si algún punto se me pasa por ahí, ya dijimos dónde está la fuente, el tamaño, interlineado, el texto, el título y el margen. Okay. Por mi parte es todo, no sé si hay alguna duda,
aparte de las preguntas que ya se hicieron ahorita o los tips que se dieron. Si hay alguna duda, pues les dejo mis contactos y se los voy a poner abajo de este video también. Les agradezco mucho que me estén apoyando en este video para que les sirva para realizar la actividad y también lo compartan con personas que les pueda servir. Y ya saben que estoy a sus órdenes, ya sea vía correo, vía Face, y estamos en contacto. Muchas gracias. Bye bye.